ya está con nosotros nuestro segundo invitado, que es el señor González Posada, dirigente aprista, y le agradecemos. Ha sido presidente del Congreso también. Sí, claro. O sea que en algún momento ha tenido que estar en la situación ahí, de hoy, ¿no? Sí, yo sé, sí. Y queríamos conocer, obviamente, su posición sobre lo que ha transcurrido. ¿Cómo ve usted? Se ha cerrado una etapa, la etapa Zavala, y empieza una etapa Arauz más, a ver, ¿cómo lo calificaría? ¿Auspiciosa? Esa sería la palabra. ¿Auspiciosa? Sí, primero decirle que el cambio yo creo que ha sido fundamental. La salida de Zavala, que está muy cuestionado por el tema de Chinchero, por el manejo de la huelga magisterial, etcétera, ha refrescado el gabinete, ¿no? Y la primera ministra ha tenido el talento de hablar previamente con todas las bancadas, ir concertando, entendiéndose políticamente, y eso es un paso positivo, porque lo que al final quiere el Perú es unidad y concertación, no confrontación. La concertación nos lleva a un buen puerto, ¿no? La confrontación nos lleva hacia el abismo y a veces hacia el hundimiento del país. Entonces yo creo que ese mensaje ha sido recibido bien por las fuerzas políticas, se dará el voto de confianza. Yo no sé en qué terminará el pedido de facultades, porque hay que recordar que anteriormente pidieron facultades extraordinarias al Congreso, que las dio hace poco, hace 8 meses, las dio, y se dieron más de 100 leyes en tema económico, pero veo que ahora nuevamente quieren pedir... Así es, ese ha sido uno de los anuncios. Desde mi punto de vista no, porque yo creo que esa es la labor del Poder Legislativo y justamente es el eje de la concertación. ¿No le otorgaría esas No, en ese tema no. En desastres naturales, por ejemplo, yo presidí la Comisión de Defensa Civil del Congreso, aprobamos la ley de riesgos y dejamos en mesa varios proyectos, como por ejemplo la mudanza de aquellos sectores de la población que se encuentran en extremo peligro porque viven a las orillas de un río o en zonas degradadas. Entonces yo creo que ahí sí hay que hacer un trabajo con carácter urgente y sí el Congreso podría delegar al Ejecutivo una labor que es exclusivamente su competencia. Pero yo creo que ha habido buen ánimo también, pienso... La alegría del fútbol a todos nos ha conectado de energías positivas, ¿no? Ahora, claro, salvo este detalle del presidente de la República que parecía que iba a perturbar un poco más el debate de hoy, ¿no? Sí, salió por lo alto. La señora Arauz salió por lo alto y el Congreso comprendió pues que ha sido un exabrupto, ¿no? Ya de alguna manera se extendieron las disculpas correspondientes y sí hay que tener mucho cuidado porque en política el fondo es la forma muchas veces, ¿no? Y hay temas muy sensibles que deben ser manejados con decisión y con prudencia, como por ejemplo, Mabel, el tema del famoso indulto al expresidente Fujimori. Durante los 5 años del gobierno de Humala fue un tema central, que le decían, bueno, que lo pida la familia, después que lo pida usted, que lo pida por escrito, que lo evalúe el médico y quedó en nada. Y ahora que ha reiterado ese tema, lo ha puesto nuevamente en la mesa, ha sido el presidente Kuczynski. Sí. Y es un tema que únicamente a él le compete decir blanco o negro. Si no lo hace, siempre habrá esta confrontación, estas suspicacias, las marchas a favor o las marchas en contra. Hay temas que hay que solucionarlos. ¿A qué le huele este problema en la Comisión de Gracias Presidenciales? A ver, se nombra a este señor que tiene 90 años y que ha dejado ya de ser el presidente de la comisión, porque sale a declarar a un diario que no estaba enterado ni siquiera del nombramiento, ni siquiera de las funciones, no tenía la menor idea de lo que le correspondía hacer, y además están las voces de los que han sido cesados en su función que dicen que tampoco se enteraron. Yo quisiera invitarlo a escuchar un audio, creo que lo tenemos en Switcher, que es del señor Víctor Arroyo, si no me equivoco, que es uno de los exmiembros justamente de la Comisión de Gracias Presidenciales, que cuenta cómo se enteró de su salida a propósito de lo ocurrido con esta comisión. Vamos a escuchar. Fue una noticia repentina, una decisión repentina, abrupta, yo diría. Me enteré por el noticiero del día viernes de la semana pasada. Y escucho en primer lugar una noticia que da cuenta del cambio del secretario técnico de la Comisión de Gracias Presidenciales. Pero después, minutos después, hay una entrevista que se le hace al presidente de la República,
quien se refiere a una recomposición de la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿no? ¿A qué cree que se deba su destitución de la Comisión de Gracias Presidenciales? La verdad es que no tenemos una explicación real sobre cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las razones por las cuales se optó por el cambio, ¿no? Esa falta de explicación más bien permite a la especulación. Hubiese sido bueno que tuviéramos una explicación. Y yo creo que sí, el país necesita una explicación de por qué las decisiones se dan y por qué los cambios, ¿no? Y la manera como se decide ahora terminar una comisión y nombrar una nueva, así de la manera abrupta como se ha hecho, me parece otra manera de debilitar la institución. Claro, bueno, el señor Arroyo es lo que dice, ¿no? Yo me entero viendo el televisor, no sé nada, si bien es un cargo ad honorem y tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, nombrarme o dejarme fuera. Es un hecho extraño. Pero por eso le preguntaba, él mismo dice, se presta suspicacias. ¿Qué suspicacias? Sí, yo tengo muchas suspicacias. Mire, yo he sido ministro de Justicia. Sí, por eso y uno de los cargos más delicados era precisamente esto, y llamé a un jurista notable, Mario Suárez Castañeira, lo convoqué, le expliqué el tema, lo conocía muy bien, y dije, nombra a la gente más digna, honorable y respetable que tengas en el país, porque esa es una comisión muy sensible, porque de ella dependen indultos. Entonces conversamos, no una vez, muchas veces. Entonces no entiendo cómo se puede nombrar una persona y esta persona no estaba enterada que la habían nombrado. En todo caso, el misterio no lo va a develar el ministro de Justicia, pero no tengo ninguna explicación. ¿Está allanando el camino finalmente para el No lo sé, pero volvemos al tema. Mientras el presidente no defina un tema que está obligado a definir, porque el indulto es una prerrogativa constitucional del jefe de Estado, nos parezca o no nos parezca, pero es su prerrogativa. El presidente dice, no voy a dar indulto y terminamos el tema. Pero lo que se puede entender a partir de esto es, ok, el presidente está formando una comisión que va a trabajar que para va a decir hacer, sí. Exacto, que Así va a hacer es. que le va a la presentar sensación que se ha dejado. la propuesta. Lamentablemente ¿no? Y él es la sensación que se ha dejado, la firma ¿no? y luego dirá, bueno, pero acá está la comisión que me recomendó pero este indulto. No es necesario, es una prerrogativa presidencial. El presidente puede decir, yo le indulto al señor, ¿por qué? No tengo que explicarlo por qué. Yo sé, pero justamente para no cargar con la responsabilidad completa, es que uno tiene una comisión y uno dice, bueno, acá llegaron, yo firmé, el propio Alan García lo dijo en su momento cuando se le increpó el tema de los narcoindultos, ¿no? Él hablaba y decía, yo respeté lo que la comisión sugería, etcétera, etcétera. En este caso pareciera que se cambia, porque lo sorprendente es que ni siquiera los miembros saben, ni los que salen, y el que entró de presidente de la comisión ni siquiera sabía qué iba a hacer. Finalmente tuvo que ser sustituido. Y ese es un tema, mire, que hay que definir. Por ejemplo, hay muchos criterios. Hay mucha gente que considera que la prisión no puede ser eterna, ¿no? Es decir, más aún nuestras prisiones, que no son centros de rehabilitación ni de dignificación, sino verdaderos depósitos humanos, ¿no? Porque esa es la verdad, el hacinamiento es brutal, no hay forma de, digamos, reorientar a los reclusos. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, cómo existen más de 2.000 personas que están en la cárcel por no pasar alimentos. Muchos dicen, no tengo cómo pasar alimentos y están en la cárcel. Quizás esas personas debe variarse la ley o tomarse alguna medida para que cumplan la sentencia en su hogar y desahoguen las cárceles, igual que con muchos extranjeros que hay. Y además hay personas de 75, 80, 82 años en la cárcel, ¿no? Si no hay elementos que hagan temer que esas personas al salir puedan hacer algo trágico, algo criminal contra el país, yo creo que es un tema que hay que valorar con mucha firmeza, con mucha claridad, sin ningún temor. Entonces, esto forma parte de la seguridad ciudadana. Claro, y es una atribución del presidente que finalmente se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Es decir, es una atribución contemplada en la Constitución, pero sobre la que estamos echando demasiadas sombras. Hablando de médicos, estamos hablando de comisiones de gracia presidencial, de recomendaciones. De manoseo Yo le diría, político, presidente, tome de una vez la decisión y volteemos la página. Que en política muchas veces la forma es el fondo. Así es. ¿Qué pasa con esta reacción airada de Alan García cuando le dicen que lo van a investigar por lavado de activos bajo la ley de la organización criminal y sale furibundo en Twitter a decir que esto no es posible? Yo diría más que furibundo. Más que furibundo. Más que furibundo, Mabel ha salido desconcertado. Es una resolución indigna, ofensiva,
que viola todos los principios jurídicos, y se lo digo porque el mismo fiscal que hoy día está acusando a Alan García... Hablamos de José Antonio Castellanos. Un señor Castellanos, Sí. ¿no? Y Alapra es el fiscal que en el año 2016, hace un año, dijo que no aparecen indicios del delito de lavado de activos, ni tampoco la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de dicho ilícito penal. O sea, ese fiscal dijo eso hace poquito. Y hoy día, sin ninguna prueba que aporte, no solamente dice lo que nosotros sabemos, sino que pretende vulnerar un principio jurídico que es la no retroactividad de las leyes. La ley de lavado de activos rige el año 2002. Él lo pretende aplicar para sucesos que, según él, han ocurrido en el año 85. Es decir, y la ley del crimen organizado es del 2013, que también quiere aplicar retroactivamente 28 años. Eso no se puede hacer nunca con Alan García ni con nadie, porque perfora el sistema jurídico de la nación, desestabiliza al país. Y junto con ello, no hay ningún elemento, mira, nuevo. Yo he visto, por Ahora, ejemplo... estamos hablando, usted hace referencia al primer gobierno, los años 80. Bueno, es que él ha tomado los dos para decir la Claro, barbaridad pero de que se trata de una banda organizada. Sí, en el caso del segundo no podría haber nuevos elementos, nuevos indicios Es que a no- partir de toda la información Correcto. que hemos conocido. Él, de hoy. sobre esa base, hace un año, o menos de un año, resolvió que no hay, ¿no? Como la megacomisión, dijo, ahí está, textual, no hay desbalance patrimonial. Y vuelve a repetir ahora los mismos argumentos, además con expresiones agraviantes, habla la camorra. Sí, acá están los tres elementos yo no, puntuales, ¿no? mire, Aumento del bien. patrimonio, contrataciones estatales, es decir, aumento del patrimonio del entorno de Alan García, ¿no? Sospechoso, aumento de patrimonio sospechoso, que provendría de contrataciones con el Estado, obras de infraestructura, que ya sabemos Odebrecht y sus consorcios se atribuyeron, vocación de permanencia y capacidad de guardar silencio, que era una de las condiciones de esta supuesta organización. Esa es una como la ofensa, describe. porque en el gobierno del Que presidente además describe García... como la camorra italiana, Bueno, ¿no? del año 85 han trabajado muchas personas honorables y dignísimas. Alan Wagner, Verónica Zavala, El señor Nava. Benavides ha sido ministro de Economía, Lucho Carranza. Entonces no se puede hablar una cosa de esa naturaleza porque están ofendiendo el honor y la dignidad de las personas. Hay que tener mucho cuidado. El hecho de ser fiscal no puede ser una persona que dispare a cualquier lado porque están ofendiendo a familias completas. Y en el caso del APRA, un partido histórico, no hay una sola prueba, aportado, ningún hecho nuevo. No ha surgido una prueba de que ha habido un pago. En fin, no hay nada. Y el presidente García ha mandado... Usted sabe la cantidad de cartas. Quiero declarar, por favor, de una vez llámeme. Ha venido al Perú, lo tienen sentado, no declara, le dan nueva fecha, la postergan y ahora está pidiendo nueva fecha para declarar. Esto hay que terminarlo. Yo realmente estoy extrañado, sorprendido por una resolución de un fiscal con esas características que enfadan a cualquiera y que lastiman el honor de las personas, de nuestra organización política. Nos sentimos muy ofendidos por una declaración de ese volumen, ¿no? Claro, ahora, ¿qué piensa cuando de pronto se publican encuestas como la que hemos visto hoy en Diario Perú 21, donde el 40% de esta encuesta de Pulso dice que Alan García fue el presidente más corrupto cuando se le Y el compara 60% dice que este gobierno es corrupto. Porque eso Correcto, es lo, pero cuando porque, se le ahí, compara a García con el propio sí. gobierno actual y con los que A ver, antes en el gobierno de Humala se dedicó a triturar a Alan García, y eso lo sabemos, ¿no? Empujó la megacomisión, que no llegó a nada, inclusive declaró que no había desbalance patrimonial. Después de hacer eso, impulsó periódicos cuyas carátulas todos los días decían narco corrupto, impulsó millones de twitters. Había un grupo de tuiteros que su tarea es embolearlo moralmente. ¿Tiene Todo pruebas de eso? todo eso tiene su efecto. No, mire, yo le podría traer cerros de carátulas del periódico, o sea, entonces la gente los lee, los pasan en la televisión, los periódicos, las carátulas de los periódicos del día, en Puno, en Arequipa, en Chiclayo, en todo el mundo ve esas carátulas, en consecuencia va construyendo una opinión pública desfavorable. Mire, el honor es lo que más hay que proteger. Si alguien ha cometido un delito, que lo pague. Si hay un funcionario de nuestro gobierno que lo ha hecho, que lo sancione, pero no pueden ser responsables todos.
ni el presidente de la República de cualquier acto, sin una sola prueba, no hay una. El fiscal está pidiendo el levantamiento de secreto bancario, por amor de Dios, el fiscal Castellano ya lo levantó muchas veces, lo ha levantado en el Perú y en el mundo. El fiscal dice que he acumulado 21 propiedades, porque yo acá sí quiero decir algo que nos ha indignado, ¿no? Ha sumado las propiedades que ha ido comprando y vendiendo toda su vida, y en esas 21 propiedades ha puesto la esposa de Alan Pilar, ¿no? Del año 85 tiene esa casa, o sea, 95, hace más de 30 años. Esa casa, en una esquina, la vendió una empresa constructora. Y por entrega de esa casa, donde se ha hecho un edificio, le entregaron 6 departamentos, Claro, y lo que 3 departamentos, es que 7 cocheras y un depósito de 1,50 m. ¿Sabes lo que ha Claro, dicho? que en realidad es una casa Que son que se 11 convirtió propiedades. Y la presentó una señora sin ninguna prueba. Dijo, acá hay lavado de activos. Y le iniciaron proceso por eso. Pilar es una mujer, disculpe, es una mujer honorable, limpia, transparente, ha hecho una enorme labor con las cocinas populares, ha beneficiado a millones de personas, su programa es reconocido a nivel internacional. ¿Cómo puede ser posible que la atrapeen de esa manera, que la ofenden y que la agraven en su honor y en su dignidad? ¿Perdón? ¿Por qué ella no declara y cuenta? Bueno, cuando la llamen declarará, siempre... No, pero yo la he buscado, siempre, se lo digo por eso. Me dicen que por el momento no. No, ¿sabe por qué por el momento? Pues lo mismo. ¿Usted qué va a declarar? Digo usted, acá está, lo declaró, esta es mi propiedad, esto lo vendí a esta empresa, en compensación me entregaron 3 departamentos, 6 cocheras y un depósito. Acá está declarada en su declaración de jurada. Entonces, lo que yo creo que detrás de esta campaña es un intento de dañar, de enlodar, de ensuciar. A ver, Alan García durante la última campaña tampoco es que haya quedado, pues no pasó la segunda vuelta, el porcentaje que obtuvo no es un porcentaje al que estaba acostumbrado a obtener en una contienda electoral. Entonces, ¿quién quisiera dañar a Alan García? Mire, si usted me pregunta... Sí, ya como contrincante político muchos consideran que ha pasado. No, Alan García siempre es una fuerza, no estará en campaña, ha dicho que no está participando, pero es un hombre inteligente, que produce, que tiene ideas, que escribe libros, que dicta conferencias. Yo veo que acá hay un sesgo antiaprista a través de la figura de Alan, nos tratan de demoler sin ninguna prueba. Y tratan de demoler, ahí vamos al tema que estamos averiguando, trata de demoler, mira, nosotros, yo no soy fujimorista, a mí Fujimori me persiguió, y están demoliendo también a la señora Keiko Fujimori por haber hecho un cóctel que lo declaró ante la OMPE y que la OMPE dijo que todo estaba muy bien. Y de repente también es miembro de una banda criminal, de crimen organizado, una cosa de este tipo. Son situaciones distintas. En el caso de Keiko hay un juez que ya, o una jueza que ha dicho que eso no procede, claro, que no se puede aplicar, van a apelar, pero en fin. Pero yo te pregunto, ¿cuántas carátulas ha merecido? ¿Cuántas carátulas ha merecido? Eso lo entiendo, pero Alan García fue gobierno. Claro, pues, fue gobierno. Keiko Fujimori no. Entonces se le está tomando cuentas justamente por la nueva información que está apareciendo que tiene que ver con obras que se ejecutaron en el segundo gobierno de Alan García. Pero con ninguna relación con él. Si mañana se descubre que un ministro o un funcionario de su gobierno ha coimeado, bueno, pues que ese sea sentenciado, pero nosotros no avalamos eso, vayan hacia investigación en profundidad, pero siempre se le pone corrupto, y eso realmente es parte de la explicación del por qué las encuestas, que de alguna manera la opinión pública va percibiendo esas expresiones, se reflejan. Yo espero, por bien del país, que todo se aclare, que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen con transparencia, de acuerdo a ley, porque ellos son realmente los guardianes de la legalidad en el Perú, que los excesos se corrijan. El Perú no va a avanzar destruyéndose, ofendiéndose, agraviándose, calumniándose unos al otro, tratándonos no como oponentes, sino como enemigos. Eso no se puede dar en el país. Que puede ser legítimo desde ese punto de vista. ¿Por qué no nuevamente someterse? Es decir, ¿cuántos políticos no están sometidos a investigaciones constantes, permanentes? Va a venir, pero han dicho, ya llega. Para aclarar esto. Y el tema que quieran aclarar, nunca se ha reunido. Déjeme decir, la última vez que estuve en Lima, yo lo vi y me dijo, no sé qué hacer, estoy mandando notas, estoy mandando oficio y pido por favor que me citen. Lo he dicho públicamente, de una vez cíteme que quiero declarar, y no lo citan. Entonces, como no lo citan, se regresa. Y como se regresa, Alan se fugó.
Entonces paremos esto, pues por el bien del país paremos Claro, esto. porque se ha mencionado a gente con nombre propio y se ha dicho estos ¿Que harían de respondan? testaferros. Yo- El señor Nava, el señor Chan, la señora Pilar Nores, entre ellos. Alan García ha salido en defensa de la señora Pilar Nores, pero no Pero sabemos. sin ninguna prueba. En Correcto. ningún En los caso, otros no hay casos una dicen- prueba, no hay una recepción de dinero de Pero se parte de habla de ellos. un incremento sospechoso de capital. ¿De quién? De su patrimonio, del patrimonio del señor Nava, del patrimonio del señor Bueno, Chan. que ellos respondan, ¿por qué incrementaron su capital? Pero no puede decir, oye, cualquiera que incremente su capital, Alan García es el responsable. No, yo mire, ya estamos curados de sustos, ¿no? Pero estoy sorprendido, extrañado y dolido como aprista, como hijo de apristas, nieto de apristas, padre de apristas, de una resolución de esa naturaleza agraviante y ofensiva, donde nos dicen que somos la camorra, ¿no? Donde formamos parte de un organismo criminal Que funciona basado al en la ley del estilo de la silencio, y camorra. según ha faltado decir, pues si aquel que se no me sale de dijo- eso le no mete me un dijo balazo. ¿Quién está detrás de esta intención? de Ah, hacer daño? Ahí en nos su quedamos. momento se está averiguando, porque esto no es pero todavía normal. no saben. Esto no es normal. Ajá. Lo único que les digo, usted no puede tener un fiscal que hace poquito selló todo, que no ha habido desbalance previsional, lavado de activos, y de repente el mismo fiscal, tiempo después, muy poco tiempo después, dice exactamente lo contrario Pero sin es el aportar inicio de ninguna una prueba. investigación, ¿no? Es Yo que creo no que se si puede él no hacer. tiene- si yo no- Toda si no tiene investigación indicios, es eso buena, se desbaratará. bienvenida, pero tiene que haber una prueba, pero no puede entregarse ese léxico, esos adjetivos ofensivos, esas calificaciones contra una organización política, diciendo que 2 gobiernos han planificado esto. Eso, ¿sabe qué? Realmente es exasperante. Correcto, Magda. muchísimas gracias por Muy haber bien, estado muchas con gracias por la nosotros. entrevista. Gracias, nosotros tenemos que ir rápidamente porque nos queda apenas un minuto con Sally Sammarriego para ver qué es lo que está pasando en el Congreso a esta hora. Sally, contigo. Gracias, Mávila. Continuamos aquí en el hemiciclo y nos informan que posiblemente esta sesión se extenderá hasta la 1 de la mañana. Posiblemente a esas horas ya conozcamos la respuesta, si le otorga el Congreso o no el voto de confianza a la Premier y a sus ministros. Hace unos minutos también hizo uso de la palabra la congresista Karina Beteta, también lo hizo Javier Velázquez Quesquén, y bueno, en este momento está a la presidencia del Congreso el tercer vicepresidente, Mauricio Mulder. Estaremos aquí todavía continuando a la espera, como ya te he mencionado, Mavi. Claro que sí, Sally, muchas gracias por el reporte desde el Congreso de la República y nosotros permanecemos atentos. Gracias nuevamente a nuestro invitado de esta noche. Regresamos mañana a las 9. Los dejamos con Noticias a la 10.